Le agradezco mucho a José Medina Mora, el presidente de la Coparmex, que nos tome la llamada. Y es que ayer José Medina Mora pues dijo que se puede negociar un aumento al salario de 15%, al salario mínimo, por supuesto. José, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. Muy buenos días, Rodrigo. Qué gusto saludarte. Al contrario, el gusto es mío y muy interesado en platicar contigo por esta posición. Yo sé que, y eso es bien importante porque luego se olvida, pero desde 2016 Coparmex, primero con Gustavo de Hoyos, ahora contigo, pues han sido muy vocales en impulsar primero el debate de la necesidad de ajustar los salarios, el salario mínimo, como algo que ha aprobado, no fue inflacionario, etcétera. Creo que la práctica, de hecho, se debe escribir algún paper económico en el análisis, porque te acuerdas que hace unos años ese era el debate. Pero bueno, estamos ahora en un escenario de 8.7% de inflación a tasa anual, complicado, y me llama la atención la postura. Cuéntame cómo se ve el 15% y sobre todo en este entorno. Bueno, hay que recordar, Rodrigo, que anteriormente el salario mínimo estaba indexado a muchos otros conceptos, Ujú. servicios, multas, créditos hipotecarios, y efectivamente al subir el salario mínimo subían esos otros conceptos. Entonces se propuso desindexar el salario mínimo y una vez que se logró, entonces pudimos hacer este impulso de aumento en donde el primer objetivo fue llegar a la línea del bienestar individual, es decir, que a una persona le alcanzara un salario mínimo para la canasta alimentaria y la no alimentaria. Esto, Rodrigo, ya se alcanzó. Entonces, el siguiente objetivo es llegar a la línea del bienestar familiar. En este sentido, el INE nos dice que en una familia promedio de 4 personas, de las cuales 2 trabajan, entonces el objetivo es llegar a un salario mínimo que permita que 2 personas en una familia de 4, con esos 2 salarios mínimos se llegue a que las 4 personas tengan acceso a la canasta alimentaria y a la no alimentaria. Esto, Rodrigo, ya se logró en los salarios mínimos en la zona fronteriza norte Ujú. y también en los salarios mínimos profesionales. Ya solamente hace falta llegar a este nivel en el salario mínimo general. En ese sentido, la propuesta es seguir aplicando la fórmula de un ajuste por inflación. Tú lo mencionas, 8.7, veremos en cuánto termina, pero alrededor de esa cifra, que será lo que se ajuste a los salarios, y en el caso del salario mínimo general, y solo en ese caso, aplicar un monto adicional, una MIR, que es este monto independiente de recuperación. Y en ese sentido, la estimación que hacemos, porque estamos todavía en proceso de ese estudio, es de alrededor de 6 puntos adicionales. Esto nos permitiría seguir avanzando para lograr esta meta de la línea del bienestar familiar, Rodrigo. Qué interesante, sobre todo porque el poder adquisitivo del salario en México se fue erosionando justamente en los periodos de inflación, ya no se ajustaba al mismo ritmo, ahí los trabajadores pues se pierde poder adquisitivo, no solo en el mínimo, en todos, ¿no? Y en un escenario de alta inflación, pues eso, ese es un asunto. Y con esto seguiría la misma trayectoria, es decir, como si no hubiésemos tenido este proceso, el 15%. No, digamos que en el resto de los salarios, la expectativa es que se ajusten por inflación. Desde luego Exacto. ahí cada empresa, con su sindicato, pues harán negociaciones, pero ese es de alguna manera lo que se espera que suceda. La propuesta en la CONASAMI es, en este caso, exclusivamente para el salario mínimo general, de tal manera que es una cifra que consideramos que en este entorno de alta inflación es importante que en el salario mínimo general demos un avance adicional para irnos acercando al salario mínimo que logre cubrir la línea del bienestar familiar. Independientemente de eso, Rodrigo, hacemos un llamado a las empresas para que todas aquellas que les sea posible, pues no esperen a que el salario mínimo suba a estos niveles y que paguen de una vez al menos esa cifra del salario del bienestar, de la línea del bienestar familiar. Claro. O sea, ahorita estamos hablando que el salario mínimo no el de la frontera está en 5,186 pesos, según tengo entendido. Entonces ya estaría subiendo un poco más y ya con los dos generadores de ingresos en un hogar es cuando se alcanza la línea del bienestar, ¿no? Es correcto, sí, la línea del bienestar familiar, dado que, como comentábamos, ya la línea del bienestar individual ya se alcanzó Sí. hace un tiempo, entonces sí, efectivamente es ir aumentando el salario mínimo general
y por eso la invitación, y muchas empresas han respondido de manera muy positiva. No desde ahora, esta es una iniciativa que tenemos desde el 2019 para que no esperemos a que el salario mínimo suba, al menos pagar ese monto que permita que en una familia de 4, donde 2 trabajan, se alcance ese nivel de la línea del bienestar familiar. La respuesta ha sido muy buena por parte de las empresas, inclusive algunas han dicho, oye, ¿por qué no nos vamos más arriba? En el 2019 era un monto mensual equivalente a 6,500 pesos, hubo quien dijo, mejor, ¿por qué no nos vamos a 8,500? Hubo quien dijo, vámonos a 10,000, y obviamente esas empresas, pues las que estaban en 6,500 están ahora en 8,300, las que estaban en 8,500 están ahora en 11,000, las que estaban en 10,000 están ahora en 12,500, cada empresa de acuerdo con sus posibilidades, pero sí la idea es que no esperemos a que suba el salario mínimo de esos niveles, cada empresa en la medida de sus posibilidades. La mayor preocupación, Rodrigo, está en la informalidad, porque Claro. si bien es cierto, cuando se estancó el salario mínimo, pues muchas empresas para poder contratar personal obviamente tenían que ofrecer más que el salario mínimo. En ese sentido, la dinámica que ha tenido el aumento de los salarios pues nos ha permitido que las empresas ahora ofrezcan más, desde luego de una manera voluntaria, pero la preocupación, como te decía, está en la informalidad, porque nos dice el INEGI que 13% de los mexicanos siguen ganando solo un salario mínimo, de los cuales el 2% que está en la formalidad, pues son puestos que tienen además comisiones o propinas. Claro, exacto. La preocupación es en la informalidad, porque ellos que ganan solo un salario mínimo en la informalidad no tienen seguridad social. Entonces es precisamente importante por eso, desde luego, los esfuerzos para incorporar estos negocios a la formalidad, pero también que esos trabajadores tengan seguridad social. Ahora, porque yo tengo muy claro que, por ejemplo, la gran empresa ni siquiera paga el salario mínimo en la zona norte del país, que está creciendo mucho. De hecho, hay un problema de personal a salarios bastante más altos que el mínimo. Esa es una realidad económica. Hay algo que quizás no sé si me preocupa, pero podría entender la observación, y es que dicen, se ha encarecido también estar en la formalidad. ¿Por qué? Bueno, está la reforma del sistema de pensiones, que yo creo que todos celebramos, importante. Está ahora la propuesta de duplicar la prima vacacional, y bueno, pues el tema del salario mínimo. Y cuando vino la pandemia, pues no hubo ninguna medida atenuante, ninguna medida contracíclica. Yo sé que ustedes en Coparmex lo impulsaron mucho, pero finalmente de repente se puede hacer mucho la brecha entre operar en la formalidad y la informalidad, de ahí los incentivos. ¿Qué pensarías? Me queda un minuto, estimado José, pero nada más saber ahí tu opinión. Sí, yo creo que es importante esto que señalas, un esfuerzo por parte de las empresas, este aumento de las pensiones es un 8% que va aumentando 1% por año. Hay este aumento en las vacaciones que traerá el aumento de la prima vacacional y adicionalmente este aumento. Efectivamente hay un esfuerzo importante en un entorno en donde hay poco crecimiento, donde no hubo estos apoyos del gobierno hacia las empresas, sobre todo en el caso de la micro y pequeña empresa, y también en este entorno de alta inflación. Entonces son, sí, muchas variables y hay que tomar en cuenta el costo total a la empresa. Es importante que en ese sentido se facilite la operación de las empresas en la formalidad para que efectivamente no se caiga en la informalidad precisamente por cuestión de costos, de competitividad. Claro, y ahí, por ejemplo, por lo menos que se puedan crear nuevas empresas, ahí sí un llamado al SAT para que se agilicen las citas para poder formar una empresa, porque eso pues es complicado, ¿no? No ayuda, digamos, a la formalización de la economía mexicana, que es un tema, me parece, fundamental. José, te mando un gran abrazo, como siempre, muy pendientes de lo que van haciendo ustedes en Coparmex. Siempre un gusto platicar contigo. Sí, un fuerte abrazo, Rodrigo, un saludo para toda tu audiencia. Un abrazo, ahí escuchamos a José Medina Mora, presidente de la Coparmex.